Tengo que aclarar que esta fábula, más que una fábula, es un cuento, una historia, que bien podría ser, según mi humilde opinión, argumento de una novela y guión de una película, ¿no? Los protagonistas, a diferencia de las fábulas comunes, son seres humanos. En este caso, son representantes de la élite internacional, políticos, diplomáticos, científicos de diversas ramas, representantes de importantes iglesias o religiones, reunidos en un auditorio, invitados por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para discutir el tema del hambre en el mundo. La ONU organizó, como lo hace de hecho, esta conferencia en un lugar espectacular, ¿no? En un centro de esquí y de conferencias, en la cumbre de uno de los cerros más bellos de los Alpes, ¿no? En Suiza. Este centro de esquí estaba dividido en dos partes. En la cumbre de esta montaña estaba el auditorio, todo vidriado, de modo que uno mirase a donde mirara, veía cumbres nevadas, ¿no? Bosques. En la parte inferior, que se comunicaba con el auditorio mediante transportes de nieve, de estos que llevan y bajan esquiadores, etc., estaba el hotel, el restaurante y, en fin, todos los servicios, ¿no? Y entonces eran más o menos un centenar de personas que habían llegado al hotel, recibidos por el secretario general de la ONU, y luego de una cena, de una recepción, de una apertura, obviamente muy elegante, muy bien, ¿no? Como saben organizar estas cosas, ¿no? Que obviamente recursos no faltan. Al otro día de la mañana, después del desayuno, subieron al auditorio, ¿no? Para hablar acerca de este tema tan importante, ¿no? Que es el tema del hambre en el mundo, que sigue existiendo, y que no deja de escandalizarnos. ¿Cómo puede ser que hoy, siglo XXI, haya no 1.000 ni 2.000, sino millones de personas que no tengan agua potable y que no tengan el sustento diario, ¿no? Que haya niños que se mueren de hambre? Tema complicado, escandaloso, ¿no? Paradójico, pero que puede ser iluminado de diversos puntos de vista, ¿no? Entonces, empezó la conferencia un político diciendo que el hambre es un problema político, ¿no? Que no es casualidad de que los países que sufren hambre sean países cuyas instituciones democráticas son débiles, ¿no? Hay un problema de corrupción, un problema de centralización, un problema de empobrecimiento sistemático, de robo sistemático de parte de la clase política, etc. Por eso ni siquiera la ayuda humanitaria que los países envían llegan a las personas necesitadas porque se pierden en el camino, ¿no? En fin, problema político. Bueno, entonces, que sí, que no. Otro dijo, en fin, que el problema del hambre es un problema de progreso tecnológico, ¿no? Que la principal fuente de recursos es la tecnología, la industria alimentaria, agropecuaria, en fin, ganadera, en fin, la manufactura, la biomedicina, y etcétera, y que en la medida que los países son más desarrollados tecnológicamente, su población, de acuerdo a las estadísticas, sufre menos hambre, ¿no? Entonces había que apostar al desarrollo tecnológico, no tanto a la política. Bien, que sí, que no, en fin. Otro dijo que, en fin, que el tema del hambre es un tema de educación, ¿no? Porque cuando uno, como gustaba decir la Madre Teresa de Calcuta, si le das un pescado a un hambriento, ¿no? Se alimenta un día, pero si le regalas una caña de pescar y le enseñas a pescar, se va a alimentar toda la vida, ¿no? Esa transmisión de la habilidad de pescar es lo que hace que las personas, aún siendo pobres, no sufran hambre, ¿no? Porque la pobreza, en fin, no es lo mismo que el hambre, ¿no?
El hambre es una situación dramática. Entonces, las personas que tienen cierta cultura del trabajo y cierto conocimiento de la naturaleza, al menos pueden pescar, pueden cazar, pueden sembrar, pueden tener su pequeña granja, etc. Y ya no tienen hambre. No tienen hambre, no se mueren de hambre. Y así, etc. ¿no? Todo muy interesante. Al mediodía, entonces, bajan a almorzar, duermen la siesta y a la tarde vuelven el primer día, ¿no? Al auditorio allá arriba, la cumbre de la montaña, ¿no? Hay un café break, como se dice, toman un cafecito, unas medialunas y discuten que sí, que no, y entonces sucede algo inesperado. Por más que existan servicios de meteorología muy desarrollados, sucedió una tormenta inesperada, la avalancha de nieve que no había sucedido en siglos, ¿no? Que cubre todo el auditorio, destruye todos los medios de comunicación, estos transportes, y deja aisladas a estas 100 personas que empiezan a pasar hambre, ¿no? El tema de esta fábula, de esta historia, es, según creo, la distinción entre lo que es el conocimiento abstracto y la experiencia. Todas estas 100 personas eran especialistas en el conocimiento del hambre como un tema, ¿no? Como estaba objetivizado, como dicen en filosofía, el hambre había sido objeto de conocimiento, pero no era una experiencia de ellos. Entonces aquí tenemos que diferenciar, distinguir el conocimiento abstracto, que es muy bueno, pero es incompleto, es imperfecto, y la experiencia, que es más importante. Una experiencia sin conocimiento teórico no es suficiente. La experiencia tiene que ser fuente de ciertas conclusiones, de cierto conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento teórico sin experiencia es peor todavía, ¿no? Porque se objetiviza algo que no es un objeto, sino que pertenece al ser humano, que es el hambre, ¿no? Entonces pasan un día, la primera noche duermen en los bancos del auditorio, ¿no? En los sillones, pensando que el otro día va a llegar el auxilio, los helicópteros, qué sé yo, pero no llega porque un centro de baja presión, ¿no? Se instala sobre el auditorio, ¿no? Cae un viento, nieve, en fin, una furia, ¿no? Se desata apocalipsis invernal. Segundo día, tercer día, pasan 5 días, estas 100 personas, ¿no? No prueban un bocado de nada, porque la comida está en el hotel, ¿no? Lo único que pueden hacer es derretir nieve, ¿no? Pero ni siquiera tienen remedios para derretirla, porque no hay electricidad, no hay gas, se mueren de frío, ¿no? Entonces, el quinto día ellos empiezan a sentir hambre. No a conocerlo, sino a sentirlo, que es distinto. Es muy distinto, ¿no? O sea, están en la situación de esas personas que ellos hasta ese momento habían analizado como objeto de su estudio, ¿no? Y ellos mismos empiezan a reaccionar en forma inesperada, no como académicos, sino como personas reales, ¿no? Alguien, por ejemplo, propone continuar la conferencia para mantener la cabeza ocupada, ¿no? Sigamos discutiendo, sigamos debatiendo, pero la mayoría dice que no, que en lo único que piensan es en comer. No pueden pensar en el hambre, porque sienten hambre. O sea, esa sensación es tan profunda, es una tortura, ¿no? Casi demencial, que no es esto que sentimos nosotros cuando hacemos un ayuno, como dicen hoy, ¿no? Intermitente. O si no, me olvidé de almorzar, entonces siento una cierta incomodidad estomacal, ¿no? Bueno, a eso lo llamamos hambre. Pero el hambre, según aquellos que lo han sufrido de verdad, ¿no? Prisioneros de los campos de concentración, o el hambre provocado artificialmente por los comunistas rusos en Ucrania, ¿no? El Galodomor, que se llama, ¿no? Murieron millones de personas provocadas por Stalin, ¿no? Por la KGB, el hambre en Ucrania, o el hambre que no muy lejos de aquí tenemos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a fagocitarse a sí mismo, ¿no?
El hombre empieza como a comerse y pierde prácticamente la razón. Por eso en algunas situaciones el hambre provoca el canibalismo, algo que obviamente nos repugna a todos. Sin embargo, hay hechos históricos conocidos, ¿no?, de canibalismo. ¿Por qué? Porque el hambre es insoportable, ¿no? Entonces no es un tema, sino que es una experiencia. Bueno, al quinto día entonces empiezan a pasar cosas y los participantes empiezan a manifestarse como personas, ¿no? Y algunos hacen actos de profunda villanía, ¿no? Son canallas, y otros en cambio son héroes, ¿no? Se manifiesta la persona en su integridad, no el intelectual, sino la persona. Entonces se va diferenciando esa comunidad de académicos, ¿no? En grupos casi radicalizados, los que tiran para arriba, los héroes, ¿no?, los que se sacrifican, y los que tiran para abajo, los que se deprimen y los que, en fin, buscan aprovecharse para su propio beneficio de alguna situación, ¿no? Bueno, finalmente llega el rescate y toda esta experiencia del hambre. Hay un acuerdo de confidencialidad, o sea, nadie puede revelar lo que pasó en esos días de hambre, pero a partir de ese momento el hambre, para la mayoría de estos académicos, dejó de ser un tema abstracto para ser una experiencia personal, ¿no? Entonces, de nuevo, insisto en esta distinción tan importante, ¿no?, entre lo que es el conocimiento experimental de algunas cosas y el conocimiento exclusivamente intelectual, abstracto y especulativo, que obviamente es insuficiente en nuestra vida. En fin, este es el argumento. Algún día quizá se escriba una novela sobre el mismo. Que tengan un muy, pero muy buen día.